El cadáver que lloraba. Nunca imaginé que mi vida, dedicada al cuidado y vigilancia del cementerio de San Rafael en Jalisco, tomaría un giro tan perturbador y definitivo. Mi nombre es Alejandro, y durante más de 20 años he cumplido con mi deber nocturno, recorriendo entre tumbas y mausoleos, conversando en silencio con sombras del pasado. Sin embargo, aquella noche de exhumación se grabó en mi memoria con una intensidad espeluznante, borrando cualquier atisbo de rutina y dejando en mí una huella imborrable. La historia comenzó el otoño de 1999, cuando un caso irregular perturbó la tranquilidad del cementerio. Una familia adinerada, en busca de poner fin a un asunto pendiente, solicitó la exhumación de un pariente cuya sepultura se remontaba a más de 20 años. El difunto, un hombre de escasa reputación y rodeado de controversias en vida, había sido enterrado en un nicho metálico, y sus restos reposaban en relativa oscuridad y olvido en una de las áreas más remotas del panteón. La tarea recaía en manos de 2 sepultureros experimentados, quienes, junto a mí en calidad de velador y testigo privilegiado, se dispusieron a realizar el trabajo programado para esa noche. Recuerdo perfectamente cómo la brisa nocturna y la tenue luz de las lámparas hacían danzar las sombras sobre la tierra recién removida. El ambiente estaba impregnado de una atmósfera casi tangible de presagio. Cuando nos acercamos al nicho, sentí que algo inusual se cosía en el aire. Los sepultureros, con manos firmes pero rostros serios, comenzaron a trabajar en romper la estructura del muro de piedra que protegía la tumba. Mientras se concentraban en demoler la solidez de ese sepulcro, un murmullo, o más bien un quejido lejano, se hizo notar entre la humedad y la penumbra. Por un breve instante, el sonido se confundió con el viento, pero yo, acostumbrado a notar hasta el más mínimo cambio, percibí una extraña agonía en aquel lamento. La exhumación transcurría de forma meticulosa y con un protocolo casi ritual. Al abrir la urna metálica, lo que ocurrió dejó a todos en un estado de shock absoluto. Allí, en medio del resto óseo y las reliquias de una vida hace ya mucho olvidada, se podía apreciar, de manera tan sorprendente como inhumana, una lágrima fresca corriendo por la mejilla pálida y rígida del cadáver. La lágrima, como si hubiera sido esculpida en el instante mismo, parecía brillar bajo la luz artificial, desafiando la lógica de que un cuerpo en descomposición no podía manifestar emociones o sentimientos. El silencio se apoderó del lugar, incluso el chirrido del equipo y el crujido de las herramientas se detuvo por un segundo, como si el mundo entero se hubiera rendido ante ese fenómeno inexplicable. La voz del encargado del cementerio se alzó, firme pero teñida de un pánico apenas disimulado, ordenando sellar inmediatamente la tumba y prohibir cualquier nuevo acercamiento a ese macabro rincón. La directiva cayó como un martillo, imponiendo un velo de secreto y misterio sobre lo que sucedió esa noche. Aún hoy, cuando me detengo a reflexionar sobre esa escena, me invade una sensación de incredulidad y terror. ¿Cómo es posible que algo tan inesperado ocurriera en un acto tan rutinario y regulado? Mi mente, acostumbrada a la explicación racional de los hechos, se encontró ante el desafío de comprender lo inexplicable. Tras la orden inmediata de sellar el nicho, la administración del cementerio tomó una postura intransigente. Se mantuvo el silencio oficial, un hecho aislado, un error en el procedimiento, decían algunos. Pero yo sabía que no podía ser tan simple. Las noches siguientes estuvieron marcadas por un estado constante de inquietud. Mis turnos se volvieron eternos, y cada crujido de la tierra, cada sombra que se deslizaba, me recordaba aquel suceso. Reuniéndome en secreto con algunos de los sepultureros y antiguos compañeros que conocían la historia del difunto, empecé a recabar testimonios de quienes habían trabajado en aquella sección del cementerio. Uno de ellos, don Ernesto, un hombre de avanzada edad y voz pausada, me confesó que el cadáver en cuestión llevaba siglos de rumores a su alrededor. Dicen que en vida fue un hombre atormentado, que se decía que tenía encuentros con lo imposible. Algunos aseguraban que practicaba rituales para canalizar fuerzas que ni Dios entiende, me dijo, con el rostro marcado por las arrugas de la experiencia y el escepticismo. Otra voz, la de una auxiliar joven, afirmó que había oído a otros veladores murmurar en noches de tormenta que las lágrimas de los muertos revelan verdades ocultas.
Me di cuenta de que existía una red de creencias y leyendas populares, casi ancestrales, que coincidían en atribuir a ciertos cadáveres una especie de sensibilidad espiritual. Lo que parecía un hecho atroz en un trámite forense se transformaba, para aquellos que vivían entre tumbas y sombras, en un presagio cargado de presencias y misterios del otro mundo. Decidí entonces consultar antiguos archivos y periódicos locales en busca de pistas que pudieran explicar el origen de la supuesta sensibilidad de aquel cadáver. Entre recortes amarillentos y artículos dispersos, encontré una serie de notas que hablaban de la vida tormentosa del difunto, un hombre marcado por tragedias familiares, desilusiones amorosas y, según algunos, prácticas esotéricas que lo habrían dejado en contacto con fuerzas ocultas. A medida que profundizaba en la investigación, comenzaron a surgir interrogantes inesperados. ¿Podría ser que la lágrima, esa manifestación tan irreprochable en apariencia, fuera en realidad la huella de un alma atrapada en un momento de eterno dolor? La hipótesis parecía descabellada, pero en aquellos días en que lo inexplicable se mezclaba con la cotidianidad, resultaba plausible. Una noche, luego de finalizar mi turno, me dirigí en silencio hacia la tumba sellada. La prohibición oficial pesaba en el ambiente, pero mi afán de comprender había vencido al temor impuesto. Armado únicamente con una linterna y mi cuaderno, me agaché ante la fría losa de metal que cerraba el misterio. Con manos sudorosas, me sentí impulsado a tocarla, a buscar alguna pista en la superficie del material, como si la respuesta se escondiera en la textura o en algún inscripto olvidado. Para mi sorpresa, al correr mis dedos por la superficie, percibí una leve vibración, casi imperceptible, como si la tumba latiera en un silencioso compás. Cerré los ojos por un momento, dejando que la sensación inundara mis sentidos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, una mezcla de miedo y fascinación. No comprendía del todo si aquello era fruto de mi imaginación o una manifestación real de una emoción que aún se aferraba al cuerpo del difunto. Decidí regresar al despacho del encargado, un hombre robusto y de mirada implacable, quien se había encargado de cercar el área tras el suceso. Le conté, con sumo respeto, lo que había sentido y percibido. Su semblante se ensombreció aún más, y en un suspiro, me confesó algo que había sido mantenido en la más estricta reserva. Algunos en este cementerio creen que hay almas que, por traiciones o penurias, no han encontrado la paz y, por tanto, se manifiestan. Aquella tumba, se dice que guarda un lamento, el llanto de un hombre que, en vida, sufrió demasiado. Esa revelación, junto con las crónicas del pasado, me condujo a revisar las circunstancias que rodearon la vida del difunto. Descubrí, entre documentos polvorientos, una carta de despedida escrita por su mano, en la que relataba desesperadas súplicas por redención y por la búsqueda de un perdón que nunca pudo encontrar en vida. La letra, temblorosa y cargada de pena, parecía capturar el clamor de un alma que se resistía a abandonar el remordimiento y la desesperación. Durante las semanas siguientes, mi vida se sumió en una especie de vigilia permanente en la que cada detalle me recordaba aquel suceso sobrenatural. La presencia en el cementerio se volvió casi tangible, sombras que se movían en la periferia de mi visión, murmullos que se mezclaban con el viento, y el persistente recuerdo de aquella lágrima que parecía desafiar la lógica de la muerte. En una de mis patrullas nocturnas, mientras caminaba solitario entre hileras de lápidas y mausoleos, escuché de nuevo un lamento desgarrador. Esta vez, el sonido parecía emanar de un lugar indeterminado, tan etéreo y lejano que parecía venir de otro tiempo. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza, y apunté mi linterna en dirección al murmullo. Por breves instantes, pude distinguir una figura vaga, apenas una sombra en el fondo del cementerio, que se desvanecía tan rápido como apareció. La confusión y el miedo se mezclaron en mi mente, haciendo que pareciera que la realidad se desdibujaba ante mis ojos. Estos sucesos despertaron en mí la necesidad de documentar y comprender lo que estaba ocurriendo. Empecé a llevar un diario detallado de mis observaciones, anotando cada anomalía, cada sensación y cada voz susurrada en el silencio de la noche. Mis relatos se llenaron de dudas y de preguntas sin respuesta. ¿Era la lágrima un vestigio del dolor que el difunto arrastraba o simplemente una manifestación fisiológica imposible de explicar? ¿Existían realmente fuerzas que,
tras la muerte, podían retener a un alma en un eterno estado de pena. Además, decidí contactar a algunos expertos en el tema, desde parapsicólogos locales hasta antropólogos que habían investigado leyendas similares en otros cementerios del país. La mayoría mostraron escepticismo, pero uno de ellos, el doctor Ramírez, un hombre de mirada aguda y voz pausada, me invitó a una reunión en su consultorio. Tras escuchar mi relato con atención, me dijo: Alejandro, hay fenómenos que, aunque suenen fantásticos, en ocasiones nos revelan la cruda realidad de que la vida y la muerte están más entrelazadas de lo que creemos. Ese llanto podría ser simplemente una respuesta residual a un trauma existencial. O tal vez es un eco de una tragedia que no logró ser redimida en vida. Sus palabras, aunque tranquilizadoras en parte, no lograron disipar la inquietud que me invadía. Todo parecía sugerir que aquello era real, tangible y cargado de un dolor profundo y aún no sanado. La rutina del cementerio, que hasta entonces había sido un constante recordatorio de la fugacidad de la existencia, se transformó en un escenario de terror viviente. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad instaladas en áreas estratégicas, noté algo perturbador. En una grabación de la madrugada, se distinguía claramente la silueta del difunto en su nicho, y lo más impactante, de sus rasgos latentes se deslizaba una lágrima, muy similar a la que vi aquel fatídico día de la exhumación. El video, revisado minuciosamente cuadro a cuadro, confirmaba lo que todos habíamos presenciado, pero a la vez abría un abismo de preguntas nuevas. ¿Cómo podía un cadáver congelado en el tiempo exhibir una respuesta tan humana? La teoría científica no encontraba una respuesta plausible, y el mundo paranormal parecía cobrar más fuerza con cada nuevo detalle. Decidí, entonces, escribirle al director del cementerio, un hombre reservado y que siempre había tratado de mantener alejadas las supersticiones de su gestión. Mi carta, cargada de datos y testimonios, lo convenció de convocar a una reunión de emergencia con los encargados y algunos testigos que, como yo, habían presenciado fenómenos inusuales en la zona de los nichos antiguos. En esa reunión, en la sala de juntas del cementerio, se desataron intensos debates. Algunos afirmaban que se trataba de un caso aislado y que no había nada más que temer, mientras que otros, entre susurros, aseguraban que el difunto había sido un espíritu atormentado que jamás encontró paz. Fue en medio de esa discusión cuando apareció el documento oficial de la exhumación, acompañado de fotografías y el propio testimonio de los sepultureros. La evidencia era innegable y perturbadora. Una idea osada, casi imposible de aceptar, se impuso en la sala. ¿Podríamos haber presenciado el lamento de un alma que aún clamaba redención? A partir de esa noche, las órdenes fueron unánimes, nadie debía volver a tocar aquella tumba y el sector fue sellado, convirtiéndose en un santuario de secretos y susurros. Mientras los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, yo continuaba mis turnos nocturnos con el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. El eco de la lágrima parecía perseguirme, y cada noche, cuando pasaba frente a aquel sector prohibido, sentía una mezcla de fascinación y horror. Había dejado de verme simplemente como el velador del cementerio, me había convertido, de forma involuntaria, en el custodio de un misterio que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. En momentos de insomnio, me encontraba repasando en mi mente el rostro del difunto, el brillo efímero de su lágrima y la sensación abrumadora de que algo profundamente humano se manifestaba en el silencio eterno de la tumba. ¿Era posible que, incluso en la muerte, el dolor y la búsqueda de redención no cesaran jamás? Decidí que era imperativo registrar mi experiencia de forma precisa. Con la pluma en mano, comencé a escribir lo que serían las crónicas de una noche de horror y revelación. Cada palabra era un intento de capturar la esencia de lo inexplicable, de dar sentido a aquello que la lógica se negaba a comprender. Aunque mis relatos se tornaron cada vez más detallados y personales, me esforzaba en mantener la objetividad. Mi intención era que quien leyera mis palabras se acercara a la realidad sin prejuicios, abierta a lo inefable. Una madrugada, mientras revisaba mis notas y fotografías de la grabación, algo perturbador ocurrió. Al revisar una imagen estática, discerní una figura al fondo, en la penumbra, que parecía observar con una intensidad casi humana.
La figura, difusa y apenas diferenciable, no coincidía con ninguno de los presentes. Una mezcla de miedo y fascinación me invadió. Sabía que estaba ante una manifestación que no podía ser fruto de mi imaginación o el error de una cámara. Era un recordatorio de que, en ese lugar, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos era tan tenue como la bruma que envolvía el cementerio. Decidí que mi búsqueda no podía quedarse en la simple acumulación de datos y testimonios. Había llegado el momento de enfrentar de manera personal y directa el misterio de la lágrima del difunto. La noche elegida fue fría y oscura, con un cielo desprovisto de estrellas, como si el universo entero hubiera conspirado para sumirnos en la más absoluta penumbra. Esa noche, armado con mi cuaderno, una linterna y una determinación férrea, me dirigí hacia el área sellada. Sabía que la orden era categórica, pero mi instinto me impulsaba a descubrir la verdad, aunque significara romper con una norma que había sido impuesta por el miedo colectivo. Con la adrenalina recorriéndome la sangre, me escabullí discretamente del recinto y me acerqué a la tumba prohibida. Allí, frente a la sólida losa de metal que custodiaba aquel enigma, me agaché en silencio. El ambiente era casi irrespirable, cargado de una energía densa y ancestral. Cerré los ojos por un instante y, al abrirlos, pude sentir la presencia del difunto de una forma que desafiaba cualquier explicación. Fue como si sus emociones, encerradas durante décadas, buscaran liberarse, pidiendo ser reconocidas por alguien que pudiera entender el dolor de un alma inacabada. Tomé un respiro profundo y, con el cuaderno en mano, comencé a escribir lo que mi corazón y mente me dictaban. Cada palabra era un homenaje, una súplica silente por la redención de un ser que, aún en la muerte, había quedado atrapado en el dolor. Y en ese preciso instante, casi imperceptible, sentí como una brisa gélida me envolvía. Me detuve, tembloroso, consciente de que aquello no era un simple trueno o una ráfaga de viento nocturno, era el testamento del dolor. En medio de mis escritos, la linterna parpadeó, arrojando destellos sobre la fría losa. En uno de esos destellos, vi de nuevo la figura al fondo, tan real que pude distinguir unos rasgos que, por un breve instante, parecieron cruzar la pantalla de mi mente. No era el difunto, pero su semblante transmitía una compasión y una pena infinita. Me estremecí y, en un acto que desafió tanto la razón como mi propia valentía, murmuré: ¿qué necesitas? Cuéntame tu historia, para que pueda ayudarte a descansar en paz. El aire se tornó aún más frío, y por un segundo, el silencio pareció responder al llamado. Fue entonces cuando, en un murmullo casi imperceptible, sentí una respuesta que parecía venir desde lo más profundo de aquel abismo de tiempo y olvido. Una voz, que no era ni masculina ni femenina, decía: el llanto no es mi condena, sino el peso del pasado que nunca se pudo olvidar. La revelación, tan fugaz como intensa, me dejó sin aliento. Comprendí que la lágrima del difunto no era un mero error de la naturaleza, sino una manifestación del dolor acumulado, una súplica que trascendía el cuerpo físico y apelaba a un perdón que el tiempo se negó a conceder. Esa noche, juré en silencio que haría todo lo posible por dar a conocer la verdad, por sanar una herida que había permanecido abierta durante más de 2 décadas. Al día siguiente, la noticia del suceso se había esparcido entre los trabajadores del cementerio y algunos miembros de la comunidad. Aunque oficialmente se había ordenado mantener el silencio, las miradas furtivas y los susurros en los pasillos indicaban que todos sabíamos que algo inexplicable había sucedido. Me enfrenté a la oposición de algunos que, por temor o superstición, preferían que aquel misterio quedara sepultado en el olvido, mientras que otros me apoyaban, ansiosos por descubrir la verdad detrás de la lágrima del difunto. Decidí entonces recopilar todos los datos y testimonios, organizándolos en un expediente personal que narrara de forma rigurosa y objetiva el suceso, sin caer en exageraciones o dramatismos innecesarios. Mi intención no era alimentar leyendas, sino buscar respuestas y, en la medida de lo posible, ofrecer una explicación razonable a lo que a simple vista parecía sobrenatural. Entre notas y fotografías, descubrí que el difunto había dejado indicios en su vida de un sufrimiento interno y que en sus últimos días había expresado una desesperanza tal que, quizás, su alma nunca encontró la paz. Sin embargo, a medida que profundizaba en la investigación, se abrieron nuevos interrogantes.
Encontré documentos que sugerían que, antes de su muerte, el hombre había recurrido a rituales y prácticas ocultas en un intento desesperado de alcanzar un conocimiento más profundo o de cambiar su destino. Esto me llevó a pensar que quizá, en esa última exhalación, su alma había reaccionado de forma física a un conflicto interno, manifestándose a través de aquella lágrima inexplicable. La teoría, aunque descabellada para algunos, se ajustaba sorprendentemente a lo que había observado y oído. La comunidad de San Rafael, con sus tradiciones y creencias impregnadas de un sincretismo ancestral, no podía descartar la posibilidad de que, incluso en la muerte, las emociones y los deseos humanos pudieran persistir, retorciendo la realidad en un eco de lo vivido. Durante mis largas noches de vigilia, comencé a cuestionar la línea divisoria entre lo natural y lo sobrenatural. Recordé a aquellos antiguos sabios y a los relatos de mis mayores, quienes decían que el alma humana es un ente complejo, que en ocasiones se manifiesta a través de señales que la ciencia moderna no puede explicar. Esa idea, que inicialmente me parecía una simple tradición popular, adquiría ahora un matiz inquietante. En mis escritos, empecé a desarrollar una hipótesis: el llanto del cadáver podría ser interpretado como una respuesta emocional tardía, un reflejo de una vida llena de dolor que se negó a extinguirse con la muerte. La lágrima no sería más que la última gota de una existencia malograda, un acto de resignación o de clamor por redención. Esta teoría, aunque profundamente realista en su planteamiento, no dejaba de ser imposible de corroborar con métodos científicos tradicionales. Aún así, decidí contactar a un renombrado médico forense, el Dr. Herrera, para mostrarle mis hallazgos y pedirle su opinión. Al ver las fotografías y escuchar mi narración, el doctor, un hombre pragmático y escéptico, admitió que aunque la ciencia no pudiera explicarlo, había fenómenos en la historia médica que desafiaban toda lógica. Existen casos en los que el cuerpo parece reaccionar de formas que ni la medicina puede anticipar, afirmó, dejando entrever que, a veces, las respuestas se hallan en los recovecos más oscuros de la vida humana. Aunque la declaración del doctor Herrera no era un respaldo científico concluyente, sí me ofrecía una valiosa confirmación: lo ocurrido en aquella exhumación, por más misterioso que pareciera, tenía una base en la compleja interacción entre el cuerpo y el alma, entre la tristeza acumulada y un clamor que se rehusaba a ser ignorado. Con el paso de los meses, el expediente que compilé se transformó en algo más que un simple relato. Se convirtió en un testimonio del poder que las emociones pueden tener, incluso tras el umbral de la muerte. Mi intento de documentar el suceso y de buscar respuestas me enseñó que la realidad es multifacética y que, en ocasiones, lo inexplicable se manifiesta en pequeños detalles que desafían la lógica convencional. La mujer que pedía que no la enterraran. Nunca olvidaré aquella jornada, marcada por el ineludible manto de la incertidumbre y el terror. Soy Víctor, un testigo involuntario de sucesos extraños que nunca debieron formar parte del mundo de los vivos. Mi relato se remonta a los años 90 en Nuevo León, una época en la que las historias de lo inexplicable se fundían, casi sin remedio, con la realidad de nuestras vidas cotidianas. Jamás imaginé que un funeral, un acto de despedida, solemne y triste, se transformaría en la antesala de un horror que aún hoy, en las noches sin luna, me impide dormir. Era una tarde nublada y fría, y la atmósfera en el pequeño pueblo se impregnaba de un peso melancólico. Asistí al sepelio de doña Elvira, una anciana muy querida por la comunidad, conocida por su carácter fuerte y su insistencia en mantener ciertos secretos. Yo había sido invitado como amigo de familia, y al ingresar al salón fúnebre, noté desde el primer instante una tensión inusual. El murmullo de la congregación se mezclaba con la música fúnebre, pero algo en el ambiente me dictaba que esa despedida sería distinta. El proceso fúnebre transcurría con la solemnidad que corresponde, y los rostros se marcaban por la tristeza del adiós. Durante el servicio, mientras el sacerdote oficiaba el rito, pude notar cómo el silencio se hacía casi palpable en momentos determinados, como si la sala entera contuviera el aliento en anticipación de lo desconocido. De repente, en medio de los cánticos y las palabras de consuelo, una voz débil, casi imperceptible, se escuchó entre la multitud.
No quiero irme, por favor, no me tapen. Al principio pensé que se trataba de alguien muy afectado, quizá un familiar en estado de shock. Sin embargo, cuando el sacerdote se detuvo para encontrar al autor de aquella súplica, no hubo respuesta. Miré a mi alrededor y, para mi creciente desconcierto, no había nadie que pareciera haber hablado. Nadie apartaba la mirada, y el rumor se esfumó tan súbitamente como había aparecido. El ambiente, ya cargado de tristeza, se volvió aún más denso. Minutos más tarde, mientras se preparaban para proceder con el cierre definitivo del féretro, ocurrió algo que desafió toda lógica. La tapa del ataúd se abrió de manera espontánea, sin que ningún ritual o intervención humana la hubiera manipulado. El murmullo de la gente se transformó en exclamaciones ahogadas y temblores de incredulidad, mientras los asistentes observaban en silencio, horrorizados, aquella escena. Nadie se atrevía a intervenir inmediatamente y la angustia aumentaba con cada segundo. Los encargados del sepelio, con manos temblorosas, se apresuraron a revisar el interior del ataúd y tras una inspección minuciosa, confirmaron que el cuerpo, la señora Elvira, no presentaba signos de vida. La imagen de aquella anciana y los ojos que, en el último instante, parecieron suplicar piedad, se quedaron grabados en mi memoria. Algunos vecinos murmuraban que el alma de la difunta aún no se había desprendido de su cuerpo, convirtiendo aquel suceso en algo más que una simple anomalía, en un fenómeno sobrenatural de evidencia inquietante. Yo, escéptico por naturaleza pero profundamente marcado por lo ocurrido, decidí investigar por mi cuenta. Lo que comenzó como una noche de dolor y desconcierto se transformó en una espiral de preguntas inquietantes que desafiaban el límite entre la vida y la muerte. La intriga y el terror se apoderaron de mis días siguientes. En mis horas de insomnio, repasaba la imagen de la tapa del féretro abriéndose sola, la voz que imploraba no ser sepultada y el rostro sereno pero suplicante de la anciana. Con la convicción de desentrañar lo inexplicable, me embarqué en una investigación personal, recorriendo viejos archivos del registro civil y hablando con familiares y conocidos de doña Elvira. Descubrí, para mi asombro, que la propia difunta había tenido una vida llena de contradicciones y secretos inconfesables. La mujer, a quien siempre se le había atribuido una fuerte fe y una devoción inconmensurable, había dejado de lado en sus últimos años ciertas creencias ancestrales. Algunos decían que se resistía a ser sepultada, no porque temiera la muerte, sino porque en vida había practicado rituales que, según la creencia popular, mantenían su espíritu en constante vigilia. La idea me heló la sangre. ¿Acaso esa misma convicción había sido el detonante del fenómeno que presencié en el funeral? Durante mis charlas con algunos vecinos, un anciano, de mirada apagada y voz grave, me confió que doña Elvira había mencionado en repetidas ocasiones que temía perderse en la oscuridad del más allá. Según él, la anciana decía que su espíritu, en algún momento, había experimentado lo que ella describía como la eternidad sin retorno. Esa revelación, más que aclarar la situación, añadía capas de misterio y desesperación al relato. Decidí volver a la casa mortuoria, en un intento por captar algún indicio que pudiera explicar lo ocurrido. Era de madrugada, y la inmensidad del silencio envolvía el lugar. Con la discreción de quien teme despertar a los espíritus del pasado, logré entrar y examinar aquel entorno sombrío. Cada detalle, desde el eco de mis pasos sobre el suelo gastado, hasta la fría brisa que se colaba por las rendijas de la puerta, parecía susurrar secretos olvidados. Mientras recorría el pequeño despacho donde se resguardaban los expedientes de los funerales pasados, encontré una carpeta etiquetada con el nombre de doña Elvira. Con manos temblorosas, abrí el documento y descubrí recortes de periódicos, cartas y testimonios que narraban episodios similares en otros funerales. Aunque no eran hechos tan explícitos como el que había presenciado, todas las anécdotas compartían un matiz perturbador, la resistencia de ciertos cuerpos a aceptar la muerte, el extrañamente coordinado parpadeo entre la vida y la muerte que parecía persistir en el umbral del sepelio. Entre los testimonios, la voz de un sepulturero experimentado resonaba con fuerza en mis oídos. Según él, había oído en diversas ocasiones la frase "no quiero irme, por favor, no me tapen" en funerales de personas que habían practicado rituales extraños y que, de alguna manera, parecían haber cultivado en su interior un vínculo malsano con la muerte. Ese sepulturero,
un hombre de aspecto rudo y mirada profunda, aseguraba que la frase no era fruto de un delirio pasajero, sino el eco de un alma que se negaba a abandonar el plano terrenal. Las piezas del rompecabezas se iban acomodando lentamente, pero a medida que avanzaba en mi investigación, la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa. ¿Podría realmente ser que la difunta Elvira hubiese logrado mantener su esencia en el umbral de la vida a través de antiguas creencias y prácticas rituales? Durante los días posteriores, comencé a recibir llamadas anónimas. Una voz ronca y casi inhumana me preguntaba si había descubierto la verdad sobre la mujer que se había negado a ser sepultada. Al principio, pensé que se trataba de algún bromista deseoso de asustarme, pero pronto noté que había algo perturbador en la cadencia de aquellas palabras, en la forma en que parecían conocer detalles íntimos de la ceremonia y de mi investigación. Una noche, siguiendo una corazonada y armado con una grabadora y mi cuaderno de anotaciones, regresé al panteón municipal. La noche estaba especialmente oscura y las luces de las farolas apenas lograban perforar la densa penumbra. Sentado en la fría banca de mármol que siempre usaba para reflexionar, encendí la grabadora, determinado a capturar cualquier anomalía. En silencio absoluto, oí de repente, con la claridad de una campana, la misma voz que había retumbado en el funeral: «No quiero irme, por favor, no me tapen». La voz se desvaneció, pero dejó un eco persistente que se replicaba en los rincones de mi mente. Con el corazón palpitante, seguí la dirección de aquel susurro y de manera inexplicable me encontré ante una tumba antigua, apartada de las rutas habituales, casi oculta por la maleza y el abandono. Allí, grabado en la piedra desgastada, se leía el nombre de Mariana, una mujer de la que no recordaba haber oído hablar en vida. Sin embargo, había algo en la energía del lugar, algo que parecía susurrar historias de desesperanza y tragedia. Esa noche, mientras la luna se reflejaba con pálida insistencia sobre el terreno, me sentí observado, vigilado por una presencia que, aunque intangible, impregnaba el aire con un frío penetrante. Al continuar mi recorrido, me topé con varios testimonios que confirmaban que otros funerales, en circunstancias excepcionales, habían dejado ver una resistencia similar a la hora de cerrar el ciclo final. Esos relatos, esparcidos en revistas locales y en crónicas de la época, destacaban la figura de una mujer con grandes cicatrices emocionales y físicas, quien en su lecho de muerte había hecho un pacto con fuerzas que aún hoy preferirían mantenerse en las sombras. La idea de que su alma se hubiera quedado atrapada entre dos mundos me resultaba a la vez espeluznante y fascinante. Entre los papeles viejos y los testimonios olvidados, hallé la historia de una mujer que había vivido en un tiempo marcado por la desesperación y la lucha contra un destino implacable. Mariana, según la narración, había sido una mujer de carácter fuerte, que había desafiado las convenciones de su época y que se había visto envuelta en prácticas ocultas en un intento de eludir la fatalidad. La leyenda decía que, en un momento de gran desesperación, había invocado a fuerzas oscuras para conservar su existencia en la tierra, pero que el precio a pagar era alto, su alma quedaría irremediablemente atrapada, en un estado liminal entre la vida y la muerte. La conexión entre el relato de Mariana y el funeral de doña Elvira se volvió ineludible. La frase «no quiero irme, por favor, no me tapen» parecía ser el grito desesperado de una mujer que, al igual que Mariana, había hecho un pacto con aquello que trasciende la existencia mortal. En el silencio sepulcral de la noche, esas voces parecían unirse en un solo clamor, en una súplica eterna que desafiaba las leyes naturales. Con cada testimonio leído, cada llamada recibida y cada experiencia vivida, me convencía de que el destino de doña Elvira y la leyenda de Mariana estaban conectados de una forma que iba más allá de la explicación humana. La posibilidad de que el alma de la difunta se negara a abandonar el cuerpo, por un pacto o por un deseo que parecía casi instintivo, me obligaba a cuestionar la integridad de los ritos fúnebres y la verdadera naturaleza de la muerte. Al caer la noche, sentí un impulso irresistible de volver a aquel lugar maldito, con la esperanza de esclarecer lo inexplicable. Con la misma determinación que me había llevado a investigar, me dirigí al panteón municipal. Esta vez no iba solo, cargaba con mi grabadora, mi cuaderno y una linterna que, aunque apenas eficaz contra la oscuridad, simbolizaba mi determinación por arrojar luz sobre el misterio. Caminé despacio entre tumbas y mausoleos, siguiendo una ruta que parecía delinearse con precisión ante mis ojos.
El frío era intenso, y cada crujido en el suelo helado de la noche parecía anunciar la presencia de algo más. Mientras me acercaba a la tumba de Mariana, el aire se volvió denso, casi insoportable, y sentí una presencia que me recorría la espalda de forma escalofriante. Fue entonces cuando la grabadora, que había estado en silencio, comenzó a capturar un murmullo casi imperceptible. Con mi linterna en mano, avancé con cuidado. De pronto, en un instante que se sintió eterno, la voz, aquella misma voz que había resonado en el funeral, volvió a surgir: no quiero irme, por favor, no me tapen. Este clamor, lleno de desesperación y un dolor ancestral, me hizo detenerme en seco. La sensación de ser observado se intensificó a tal punto que mi corazón latía con furia, casi amenazando con salirse de mi pecho. Obedeciendo un impulso casi irracional, me agaché frente a la tumba y, con voz trémula, le hablé en un susurro: ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué no quieres partir? La respuesta fue inmediata y casi tangible. Un estremecimiento recorrió el aire, y la tierra tembló ligeramente. Por un breve instante, la tapa del ataúd, que había permanecido sellada durante décadas, se movió de forma imperceptible, como si respondiera a un mandato ineludible. El sonido del metal y la piedra chocando me llenó de terror. En ese preciso instante, mi mente se inundó de imágenes fragmentadas, un pasado en el que una mujer se debatía entre la vida y la muerte, un clamor desesperado por no ser olvidada y la inexorable fuerza de un destino escrito en sangre. Cada palabra, cada imagen, parecía fundirse en una revelación que me desarmaba emocionalmente. La experiencia de aquella noche cambió mi perspectiva para siempre. Me di cuenta de que la muerte no era un acto simple y definitivo, sino un proceso cargado de rituales y significados ocultos. Aquella mujer, cuya voz había logrado atravesar el velo del más allá, llevaba consigo un enigma que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. ¿Era posible que, en un último impulso de vida, su alma se negara a abandonar su cuerpo? ¿O era, más bien, una maldición que había caído sobre la familia de Mariana y, de manera indirecta, sobre doña Elvira? Con el paso del tiempo, mi investigación me llevó a adentrarme en archivos de la época, en conversaciones con expertos en antropología y en encuentros con parapsicólogos de la región. Todos coincidían en que la situación era única y perturbadora. Una teoría sugerida fue la de un pacto vital en el que la persona, al estar profundamente conectada con ciertos ritos y creencias, dejaba un testimonio en forma de resistencia a la muerte. El fenómeno no podía ser explicado con la ciencia convencional, pero la persistencia del relato a través de testimonios y la evidencia tangible de la tapa del féretro moviéndose por sí sola no podían ser ignorados. Aquella investigación me llevó por un laberinto de leyendas, antiguas tradiciones y rituales olvidados, en los que descubría la relación estrecha entre la creencia popular y los sucesos paranormales. Entendí que, para muchas culturas, el acto de enterrarse no era el fin definitivo, sino un tránsito en el que el alma debía encontrarse consigo misma antes de poder abandonar el mundo físico. En el caso de doña Elvira y, aparentemente, de Mariana, ese tránsito se había visto interrumpido de forma abrupta, dejando atrapado su espíritu en una especie de limbo vital. Con cada día que pasaba, me sumía más en la desesperación por encontrar una respuesta definitiva. El eco de la voz, no quiero irme, por favor, no me tapen, me perseguía en sueños y en la vigilia, insistiendo en que había algo por resolver. Llegué incluso a plantearme realizar un ritual, con la ayuda de un chamán local, que pudiera liberar aquella energía atrapada. El anciano chamán, un hombre de palabras breves y mirada penetrante, me explicó que liberar a un alma encadenada requería un enfrentamiento honesto con el pasado, un reconocimiento de aquellos errores y un acto simbólico que rompiera el pacto de la desesperación. Con cierto escepticismo, pero dispuesto a enfrentar cualquier verdad, organicé una pequeña ceremonia en el mismo cementerio donde todo había comenzado. Bajo la mirada de algunos vecinos, y en una noche en la que la luna apenas lograba perforar las nubes, procedimos a realizar el ritual. Con cánticos tradicionales y ofrendas, buscamos honrar a doña Elvira y, por extensión, a aquella mujer que se negaba a partir. Mientras entonábamos las viejas palabras sagradas, el viento comenzó a soplar de forma inusitada y la atmósfera se cargó de una energía casi tangible.
Por unos instantes, creí ver, en el aire cargado, la silueta de una mujer que oscilaba entre la forma y la nada, como si estuviera a punto de cruzar el umbral. Las lágrimas se mezclaron con el sudor en mi frente, y en esa comunión de dolor y esperanza, sentí que algo se liberaba. La presión que había envuelto el ambiente parecía ceder, y una calma inquietante se instaló, aunque fuera de forma efímera. El chamán, tras concluir los cánticos, me miró fijamente y dijo en voz baja: a veces, para que el alma se libere, hay que enfrentar los pecados olvidados y los miedos reprimidos. No es el final, sino el principio de un nuevo entendimiento. Esas palabras, llenas de una sabiduría casi ancestral, se anclaron en mi mente, recordándome que la muerte y la vida están inextricablemente unidas en un ciclo que, por mucho que intentemos romperlo, siempre encuentra su forma de continuar. La vida, después de aquellos sucesos, se transformó para mí de maneras que jamás imaginé. El caso de la mujer que pedía que no la enterraran se convirtió en una obsesión que me acompañó durante años. Las noches eran interminables y los recuerdos de aquella tapa que se abría sola y aquella voz lastimera se reproducían en mi mente como un mantra lúgubre. Con el tiempo, entendí que algunos misterios no tienen una explicación plena en el ámbito de lo humano y que existen fuerzas que, si bien parecen irracionales, tienen su propio orden y justicia. A veces, la vida no termina con el último aliento, sino que se prolonga en un eco que clama por redención, por reconocimiento y, en algunos casos, por la oportunidad de corregir errores del pasado. He dedicado años a escribir y documentar mi experiencia, con la esperanza de que mi relato sirva de advertencia y de reflexión para aquellos que, en algún momento, se encuentren ante la delgada línea entre lo real y lo imposible. La mujer que pedía que no la enterraran, con su grito de desesperación, me enseñó que la muerte puede ser tan compleja y llena de contradicciones como la vida misma. La niña de las flores. Nunca imaginé que un paseo nocturno por el cementerio municipal de Puebla cambiaría mi vida para siempre. Siempre fui una persona escéptica con respecto a las leyendas urbanas, pero aquella noche, y lo que descubrí tras aquella sombra con flores, me obligaron a cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte y lo inexplicable. Eran finales de otoño cuando decidí visitar el cementerio municipal. La bruma se había instalado temprano en el ambiente y la luz de la luna parecía luchar por abrirse paso entre las copas de los árboles. Yo había venido en busca de inspiración para un proyecto personal de investigación sobre costumbres y mitos locales, pero nada me preparó para lo que me esperaba. Mientras caminaba por uno de los senderos laterales, oí a lo lejos la voz gutural de un sepulturero, un hombre ya entrado en años, que murmuraba sobre una niña de las flores. Según contaba, en ocasiones había visto a una pequeña figura sentada sobre una tumba muy antigua, depositando flores que nunca antes había visto en ningún otro rincón del panteón. Su tono, entre el asombro y el temor, me resultó inquietantemente sincero. Impulsado por una mezcla de curiosidad y escepticismo, decidí quedarme al margen, observando a escondidas a esa figura enigmática. No tardé en ver algo que no podía explicarse por medios naturales. Una niña, con cabellos oscuros y ojos que relucían bajo la luz lunar, se encontraba sentada en silencio sobre una tumba erosionada por el tiempo, al borde de un sendero olvidado. Con movimientos casi rituales, colocaba delicadamente pétalos de flores de colores brillantes en el borde de la losa. La escena parecía sacada de un cuadro de melancolía y misterio. Mi corazón latía con fuerza y, aunque el miedo me retumbaba en las venas, tomé la decisión impulsiva de seguirla. No sabía si se trataba de una proyección de mi imaginación, pero algo en su gesto y en la postura me llamó poderosamente la atención. Caminé a una distancia prudente, manteniéndome lo suficientemente cerca para observar pero lo bastante lejos para no ser notado. La figura se movía con una gracia casi irreal y sus pasos resonaban en la quietud del cementerio. En un momento, mientras se deslizaba entre las tumbas, desapareció abruptamente. Aquella desaparición repentina me dejó perplejo y, a la vez, me llenó de un deseo irrefrenable de descubrir más. Con cautela, me acerqué al lugar exacto donde la había visto por última vez. Frente a dos tumbas antiguas y casi fusionadas,
pude distinguir un relieve desgastado en la piedra que inscribía el nombre de una niña. La lápida, casi oculta por la maleza, tenía grabada la fecha de fallecimiento, 1943. Mi sangre se heló en ese instante. No podía comprender la extraña coincidencia de la edad y descripción que el sepulturero había narrado con la imagen que acababa de ver. En los días siguientes, decidí sumergirme en la historia del cementerio. Recorrí sus pasillos oscuros en busca de pistas, entre cuentos de leyendas y archivos polvorientos conservados en la pequeña oficina de mantenimiento del lugar. Con cada nuevo dato, la figura de la niña parecía tomar forma, como si estuviera compuesta tanto por el recuerdo olvidado de un pasado trágico, como por la viva inquietud de una maldición. Las historias locales hablaban de una niña que, según se decía, había desaparecido en circunstancias misteriosas en 1943. Algunos decían que era víctima de un accidente, otros sugerían que había sido raptada por la propia muerte, y un puñado insinuaba que su espíritu había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenado a buscar algo o a expiar algún pecado inmemorial. Yo, inmerso en mi búsqueda de respuestas, comencé a unir los fragmentos de relatos dispersos. Cada entrevista, cada documento viejo, me apuntaba a una tragedia que parecía haberse repetido a lo largo del tiempo. La niña, de acuerdo a la memoria colectiva, solía aparecer en noches como aquella, dejando un rastro de flores únicas, como si su espíritu quisiera dejar un mensaje codificado para quien tuviera el valor de descubrirlo. Mi formación académica como historiador me impulsaba a buscar explicaciones lógicas y a descartar lo paranormal. Sin embargo, la evidencia de aquella noche y la frialdad con la que la historia se había narrado en el cementerio desafiaban mi racionalidad. Decidí entrevistar al sepulturero, un hombre de mirada profunda y voz áspera. Con reticencia, me contó más detalles. No es la primera vez que la veo, me dijo, lleva las mismas flores, y cada noche parece susurrar un secreto al viento. La descripción coincidía perfectamente con lo que había presenciado. Aquel relato me hizo cuestionar mi propia cordura, y sentí que mi compromiso de encontrar la verdad comenzaba a consumir parte de mi mente y mi serenidad. Con todos estos elementos en mano, me zambullí en los archivos municipales y en periódicos antiguos. Descubrí que la niña, cuyo nombre se había perdido en la penumbra del olvido, había sido enterrada con un ramo de flores silvestres en su tumba, un detalle insólito en sí mismo. ¿Podría ser que su espíritu volviera, noche tras noche, a completar ese rito inconcluso? ¿O, acaso, era la naturaleza tratando de revelar un secreto oculto en las raíces mismas del lugar? Una semana después, decidí volver al cementerio con un plan bien definido. Quería documentar cualquier anomalía. Armado con una cámara y una grabadora, me dispuse a pasar la noche junto a la tumba. La atmósfera era opresiva y cada crujido de las hojas secas parecía anunciar la llegada de algo inexplicable. Me acomodé en un banco de madera cerca de la tumba en cuestión y esperé. Pasaron casi 2 horas en las que nada ocurrió. Mi mente se debatía entre la paciencia y el miedo, entre el deseo de encontrar pruebas y la incertidumbre que me envolvía. Finalmente, justo cuando consideraba abandonar mi puesto, la figura apareció de nuevo, emergiendo de la penumbra. Esta vez, sin embargo, la niña parecía detenerse y mirarme fijamente, como si percibiera mi presencia oculta. No parpadeé. Mantenía la mirada fija en aquella etérea figura que parecía flotar entre los pliegues del tiempo. Lentamente, la niña se levantó y en un acto tan sutil como desconcertante, extendió su mano hacia el cielo. Un repentino viento levantó hojas muertas y pequeños pétalos, creando una sinfonía natural cargada de significado. La grabadora capturó el sonido, y la imagen en la cámara era tan borrosa que parecía más un eco del pasado que una presencia tangible. Fue en ese instante cuando mi mente se llenó de recuerdos confusos, fragmentos de sueños olvidados y una sensación de déjà vu insoportable. ¿Era posible que hubiera algo en mí que se conectara con aquella niña? La pregunta se anidó en mi interior como una inquietud persistente, una semilla que germinaba en la oscuridad de mis pensamientos. Esa misma noche, al regresar a mi casa, no pude evitar la constante sensación de que alguien me observaba. Las sombras en los rincones parecían moverse con vida propia, y cada reflejo en el espejo me mostraba una imagen distorsionada, ajena pero familiar. Durante días,
Los episodios inexplicables se sucedieron, pasos en el pasillo, susurros que parecían repetir mi nombre, y en ocasiones, vislumbres fugaces de una niña que se desvanecía en el aire. Mi sueño se convirtió en un campo de batalla entre la razón y el instinto. Investigué sobre casos similares en otros lugares y hallé relatos que mezclaban mito, tragedia e incluso la maldición de familiares que habían cometido errores irreparables. Algunas teorías sugerían que ciertos espíritus no podían descansar hasta que se resolviera un asunto pendiente, un error cometido en vida que dejaba una huella imborrable en el más allá. Sentía que mi destino estaba irremediablemente ligado al de aquella niña. Cada descubrimiento en los archivos históricos me acercaba, de alguna manera, a un pasado que yo desconocía, pero que parecía tener una conexión inexplicable con mi propia existencia. ¿Podría ser que mi linaje escondiera secretos oscuros? ¿O era mi mente, agotada por la presión y el miedo, la que me hacía ver fantasmas en cada esquina? Una tarde, tras una exhaustiva revisión de documentos y registros parroquiales, hallé una nota manuscrita en un viejo cuaderno, cuidadosamente archivada entre recortes de periódicos. La nota hablaba de un suceso ocurrido en 1943, una niña de la misma edad y apariencia que la visión que había perseguido. Había desaparecido en circunstancias misteriosas tras asistir a la misa en la iglesia del barrio. La carta estaba firmada por alguien que se identificaba solo por las iniciales MR, y sus palabras rezaban con una carga de pesar y resignación. El contenido de aquella misiva me dejó sin aliento. Mencionaba que la niña había sido objeto de una extraña coincidencia del destino y que su desaparición parecía estar vinculada a antiguos ritos paganos que se practicaban en secreto en la localidad. La fecha, el lugar, la descripción, todo coincidía con el misterio que me había perseguido desde aquella primera aparición en el cementerio. En esos momentos, una teoría empezó a tomar forma en mi mente. Las leyendas, los relatos orales y los documentos oficiales se entrelazaban en un tapiz de tragedia y redención. ¿Y si mi propia vida era parte de ese relato? Esa posibilidad se volvió insoportable, como la idea de que estuviera destinado a repetir la historia de aquella niña, o peor aún, a ver su espíritu reclamar algo ineludible. Una noche, mientras revisaba nuevamente la documentación en mi estudio, sentí una presencia en la habitación. No era la típica sensación de soledad, era algo más tangible, casi palpable, como si alguien o algo estuviera ahí conmigo. Las luces parpadearon y en el rincón, apenas perceptible a la sombra, apareció la imagen de la niña. Esta vez, no había duda, era ella, mirándome con una expresión de dolor y súplica. Con el corazón acelerado, me levanté de la silla y me acerqué sin pensar. La figura parecía flotar, semitransparente, y cada paso que daba se desvanecía en una niebla etérea. La niña extendió la mano y, en un murmullo casi inaudible, susurró, «Ayúdame». Aquella palabra, tan sencilla y a la vez tan cargada de significado, me quebró por dentro. Comprendí que su angustia era un eco de una vida truncada, una existencia marcadamente conectada a la mía. Era como si mi destino y el suyo estuvieran entrelazados por un lazo invisible que trascendía el tiempo y la muerte. Durante los días siguientes, mis investigaciones adquirieron un tinte personal insoportable. Cada documento, cada archivo, era una pieza de un rompecabezas macabro que, poco a poco, revelaba una conexión imborrable. La niña de 1943 y yo compartíamos rasgos inconfundibles. Incluso mi propia fisonomía, en ciertos espejos antiguos, parecía desdibujar la línea entre el presente y aquel pasado trágico. A medida que la obsesión por descubrir la verdad crecía, mi vida empezó a desmoronarse. La fatiga, el insomnio y la constante ansiedad se infiltraron en mi rutina diaria. Amigos y colegas notaban mi cambio, de ser un hombre meticuloso y equilibrado, me había convertido en una sombra perseguida por fantasmas del pasado. Una noche, mientras caminaba por las calles de Puebla, con la mente en un torbellino de recuerdos y visiones, sentí que algo me seguía. A cada paso, las calles parecían transformarse y la ciudad se convertía en un laberinto de sombras y susurros. En un callejón, me encontré con un anciano que me habló de antiguas maldiciones y de un lazo imposible entre el mundo de los vivos y los espíritus. La niña de las flores, me dijo con voz temblorosa, no es un simple espectro,
es el recordatorio de un error del pasado que clama por justicia. Sus palabras retumbaron en mi interior y, por primera vez, acepté que aquello trascendía mi capacidad de entender lo natural. La figura de la niña se consolidaba en mi mente, al punto de parecer que mi propia existencia estaba condenada a rehacer aquella historia. Ese pensamiento, más que cualquier otro, se convirtió en una carga insoportable. Me hice preguntas que parecían desafiar la lógica. ¿Qué era lo que realmente buscaba su espíritu? ¿Era ella una víctima inocente o alguien arrastrada por fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana? La respuesta parecía esconderse en el velo del tiempo, esperando ser desvelada por el valiente que se atreviera a enfrentarla. Todo llegó a un punto álgido una noche de tormenta. El cielo se oscureció como si quisiera ocultar el rostro de la luna y la lluvia golpeaba con furia la tierra. Decidí regresar al cementerio, esa vez sin temor a lo desconocido, sino con la determinación de enfrentar lo que sea que me persiguiera. Caminé hacia la tumba ancestral, donde, según la leyenda y mis investigaciones, yacía la niña. Al llegar, todo parecía suspendido en el tiempo. El sonido de la lluvia, mezclado con el murmullo del viento, creaba una atmósfera lúgubre y sobrecogedora. Me arrodillé frente a la lápida, observando las inscripciones ya ilegibles por el tiempo, y en ese instante oí pasos a mi espalda. Al voltear, no había nadie, pero la sensación de ser observado se intensificó. Fue entonces cuando algo cambió radicalmente. La figura apareció una vez más, emergiendo de la penumbra, pero esta vez no estaba sola. Detrás de la niña se dibujaba la silueta de una mujer, vestida con ropas de épocas pasadas, cuyos ojos reflejaban un dolor ancestral. La presencia de la mujer parecía derramar una melancolía infinita, y de sus labios escapó una voz suave pero llena de lamento: «Perdóname». Quedé paralizado en ese instante. Las dos figuras, la niña y la mujer, parecían representar la culminación de una tragedia olvidada, una historia de culpa y redención que se repetía a lo largo de las generaciones. Lentamente, comprendí que la mujer no era otra cosa que la madre de la niña. Su lamento, impregnado de sufrimiento, sugería que algo había quedado inacabado, un rencor ancestral que debía ser resuelto. La revelación me impactó profundamente. Mi propia existencia se entrelazaba con aquella historia de dolor y redención. ¿Podría ser que mis antepasados estuvieran de algún modo involucrados en aquella tragedia? ¿O acaso mi destino estaba marcado para terminar lo que había quedado inconcluso hace tanto tiempo? Con el corazón palpitando a 1000 por hora, me dirigí a la pequeña iglesia del barrio, un edificio olvidado por el tiempo donde se había celebrado la última misa de la niña. Allí, entre bancos desvencijados y vitrales rotos, encontré viejos registros de familias, de confesiones y de secretos enterrados. Las palabras de un sacerdote, recogidas en una carta de aquel periodo, sugerían que la niña había sido víctima de un oscuro ritual, un intento desesperado por obtener favores que, según decían, habían salido mal. A medida que leía aquella carta, un estremecimiento recorría mi cuerpo. Los detalles parecían casi demasiado precisos: nombres, fechas y, lo más inquietante, la descripción de una figura fantasmal que había rondado el lugar, dejando un rastro de flores, como un recordatorio imborrable del error cometido. Comprendí que la figura que había visto no era una simple aparición, sino el eco de un pasado trágico que clamaba por justicia y redención. Con la evidencia en mano, regresé al cementerio, decidido a liberar a aquellos espíritus atormentados. Aquella noche, bajo una lluvia torrencial, organicé un pequeño ritual basado en antiguas tradiciones locales. No era ritual alguno para invocar lo sobrenatural, sino un intento de reconciliar el dolor del pasado con la paz del presente. Con la bendición de un anciano del pueblo, encendí velas y coloqué flores en el lugar donde la niña solía aparecer. La atmósfera se tornó casi eléctrica. Un viento helado recorrió el cementerio y la oscuridad se espesó, permitiéndome distinguir sombras que parecían bailar en la penumbra. Por un breve instante, vi a la niña y a su madre, sus rostros delineados por la luz vacilante de las velas. Ambas miraron hacia mí, y en sus ojos pude leer tanto gratitud como la resignación de un destino inevitable. Lentamente, mientras el viento amainaba y las sombras volvían a disolverse, sentí que la presencia opresiva se desvanecía. Había cumplido algo que parecía imposible,
haber reconciliado el eco de una tragedia antigua, permitiendo que los fantasmas se despidieran en paz. Sin embargo, en lo profundo de mi interior, la inquietud persistía. ¿Había sido yo el elegido para ser el mediador entre el mundo de los vivos y el de los muertos? ¿O simplemente era otra víctima de un destino escrito hace mucho tiempo? Los días posteriores al ritual estuvieron llenos de un silencio inquietante. Las visitas al cementerio se convirtieron en una especie de peregrinación silenciosa, y aunque la figura de la niña se volvió menos frecuente, aún podía notar su presencia en el murmullo del viento y en el brillo fugaz de las flores recién dispuestas. Una sensación de calma, casi asombrosa, invadía el ambiente, pero no era una paz plena. Era como si los ecos del pasado nunca pudieran ser completamente silenciados. Fue durante una de estas visitas que me encontré con una vieja fotografía en uno de los muros del cementerio. La imagen, amarillenta por el tiempo, mostraba a una niña sonriente junto a una mujer que evocaba ternura y tristeza. Me conmovió ver en esa fotografía algo que parecía familiar. El rostro de la niña era idéntico al que había perseguido en mis pesadillas. Por un instante, me asaltó la certeza de que, de alguna manera, mi existencia estaba entrelazada con la suya. Esa misma tarde, en una cafetería cercana al cementerio, un anciano se me acercó y, con voz temblorosa, me dijo: «Nunca olvides, muchacho, que hay hilos invisibles que unen a las almas. A veces, lo que parece un espíritu perdido, puede ser el reflejo de lo que en el interior nosotros mismos hemos dejado sin resolver». Sus palabras, llenas de sabiduría y pesar, resonaron en mi mente, llevándome a comprender que mi propia búsqueda no era solo una investigación, sino un viaje interior para hallar la paz. Con el paso del tiempo, empecé a notar cambios sutiles en mi día a día. Los temblores nocturnos, las visiones y la sensación de ser observado fueron disminuyendo, pero la conexión con el misterio de la niña seguía marcando mi alma. Decidí escribir un diario en el que registraba cada experiencia, cada detalle, con la esperanza de sanar aquella herida invisible que me unía a aquel pasado trágico. En una de mis entradas, anoté algo que aún me cuesta comprender. Hoy comprendí que, al seguir a la niña de las flores, no solo he descubierto un secreto enterrado, sino que he encontrado mi propia esencia, oculta en las sombras de la memoria colectiva. Quizás, en otra vida, mis pasos me hayan llevado a su tumba, y ahora, mediante este encuentro, se nos ha dado la oportunidad de sanar. Aquellas palabras se convirtieron en un punto de inflexión en mi existencia. La línea entre realidad y pesadilla se volvió borrosa, y comencé a entender que mi rol no era el de un mero espectador del terror, sino el de un sanador que debía restituir el balance en un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con la historia personal de cada ser. El clímax de mi odisea llegó una noche fría de invierno. Regresé al cementerio acompañado por el sepulturero y algunos ancianos del pueblo, dispuestos a realizar un último acto simbólico de despedida. Con devoción, se preparó una ceremonia en honor a la niña y su madre, un acto de reconocimiento por las almas perdidas en el olvido. Con cada flor depositada, con cada plegaria murmurada, sentía que no solo se liberaba a un espíritu, sino que se liberaba también a una parte de mí que había permanecido cautiva durante tanto tiempo. Mientras la ceremonia llegaba a su fin, la atmósfera se llenó de una luz tenue, casi etérea, que parecía ser la manifestación de un agradecimiento silencioso. Durante esos momentos, vi a la niña una última vez, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y alivio, mirándome como para decirme adiós y, a la vez, gracias. No hubo más manifestaciones espectrales, ni ruidos inquietantes. La paz se había instalado en el lugar, y en mi alma, una carga inmensa había comenzado a disiparse. Dicen que los muertos descansan en paz, pero quienes cavan sus tumbas saben que no siempre es así. Si te gustaron estas historias, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a pasar una noche en un cementerio? Nos vemos en el próximo relato, si es que logramos dormir.